conocido, hace mucho tiempo que lo vemos y lo escuchamos militar activamente, y estoy refiriéndome a Aníbal Tato Cereschi. Él es candidato a diputado provincial por el Partido Obrero, o Partido del Obrero, como aparentemente fue inscrito acá, pero lo cierto es que es el Partido Obrero, que la semana pasada tuvo la oficialización de sus listas por parte del Tribunal Electoral, una lista que lo lleva a Tato Cereschi como cabeza de esa propuesta, después a Virginia Villanueva, quien va como segunda candidata, a Rulo de Lima, tercero en la lista de diputados provinciales, y Luis Bogado en el cuarto lugar, tengo entendido. Pero quien nos va a contar cómo está viendo esta realidad, qué está pasando, qué entienden que pasa en nuestra provincia y cómo se puede salir o se puede aportar desde la Cámara de Representantes para salir de esto, es el mismo Tato Cereschi, que está en el aire con nosotros. Tato, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Mariquita, de este lado te estoy saludando. Hola, ¿qué tal, Mariquita? Un enorme saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Me escuchás bien? Sí, mira, no, escuché lo que decías hace un ratito de tu compañero. Sí. Y objetivamente me acordaba de las declaraciones que había hecho un funcionario del gobierno nacional en un encuentro de empresarios en Europa o Estados Unidos hace algún tiempo atrás, que justamente, ¿te acordás, Magretita, de que él había dicho que el único problema de Argentina eran los argentinos? Sí, una barbaridad. Está en la línea de lo que ustedes decían, de que odian a los argentinos. Sí, increíble. Ellos mismos lo dicen. Así que, digamos, para reforzar un poco esto, lo que ustedes habían señalado. Bueno, mira, después en otro sentido, lo que vos me preguntabas, la semana pasada se oficializaron las listas provinciales, ¿no? Como señalaste, donde estamos, yo como primer candidato, que soy docente acá al Dorado, Virginia, que es una enfermera jubilada, que es de Posadas, Rulo de San Pedro, un compañero, Verónica de Martos de Iraí, mi abogado también de acá al Dorado, y después un montón de compañeros y compañeras de toda la provincia. Bueno, también está Raquel, compañera izquierda socialista de Posadas, en esta lista. Y también hemos logrado presentar listas a nivel municipal en 3 localidades, ¿no? Donde este año se eligen concejales en función de que si tienen o no carta orgánica, ¿no? Que son algunos municipios de la provincia de Misiones. Sí, creo que son 10 u 11 municipios. Sí, son muy pocos. Y de esos pocos municipios, nosotros nos presentamos en 3, en Posadas justamente, con Florencia Aguirre, cabeza de la lista, en El Dorado, Karina Liendre la encabeza, y en San Pedro, Mariela Rodríguez, ¿no? Como verás, 3 localidades, compañeras, mujeres, luchadoras, que la encabezan. ¿Cómo? No, que veo y celebro esa posibilidad que las mujeres del Partido Obrero se dan, porque debe ser una lucha que habrán librado fundamentalmente ella, más allá de que los compañeros del Partido Obrero deben tener claro también la importancia de la participación de la mujer, ¿no? No, por supuesto. De hecho, el Partido Obrero es un partido conformado en su mayoría por mujeres, ¿no? Más del 60% de la militancia de nuestro partido la conforman compañeras, y que no son compañeras que están detrás de un hombre, como antes se decía, sino que están al frente de las luchas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tantas mujeres? ¿Por qué el 60% de mujeres? Y en este sentido lo que digo es, la mujer tiene más, hay más tendencia en el género femenino de mirar a posturas políticas más radicalizadas, más de izquierda, más... ¿Qué razón? ¿Lo pensaron en algún momento? Bueno, mira, sí, no, por supuesto nosotros lo venimos evaluando hace mucho y obviamente que está en la línea de lo que vos señalás, porque, a ver, una de los sectores que es base de la construcción del Partido Obrero es el Polo Obrero, una organización social de barrio que organiza a los más humildes. Y en las barriadas más humildes, las que están a la cabeza de la organización, de las luchas, son las mujeres, la mayoría, ¿no? Claro. Por ejemplo, Mariquita, te cuento, en la localidad de 9 de Julio, sobre 150 compañeras del Polo Obrero,
hay solo un hombre. Mirá, son todas mujeres. Por ahí nosotros nos sorprendemos cuando nombramos en alguna localidad un poco de paridad entre hombres y mujeres, pero en general siempre son en su mayoría mujeres. Un matriarcado el Partido Obrero. ¿Cómo? Un matriarcado el Partido Obrero. Sí, un poco de eso. Y yo insisto en algo, porque hay otros partidos que también tienen muchas mujeres, pero que las mujeres juegan un rol secundario, ¿no? El Partido Obrero no. El Partido Obrero, acá en la provincia de Misiones, Paul Aguirre ha sido protagonista de primera línea del partido. Virginia Posada también es una protagonista de las luchas de todos los sectores de trabajadores. Y las compañeras que integran estas listas de concejales de este año del partido, por supuesto, están al frente de las luchas, están a la sombra de un varón, ¿no? Pero por otro lado, nosotros vemos nos llama mucho la atención del escenario político de este año en la provincia de Misiones, porque se presentan muchas listas que están vinculadas al gobierno nacional, ¿no? Llamativamente. Desde la Renovación, que tiene una candidata que dice ser, como plantean los afiches, abogada libertaria, hasta los partidos que propiamente se proclaman como libertarios, ¿no? Como el Partido Libertario, que la lleva Arjol, como la Libertad Avanza. Ahora, no nos olvidemos que esta provincia le ha dado a Javier Milei casi el 60% de sus votos en las elecciones de 2023, digo, también eso es otro tema, ¿no? Seguramente ustedes lo habrán analizado, habrán sacado alguna conclusión de ese acompañamiento de Misiones a un gobierno o a un candidato que se perfilaba como se perfilaba y que además lo dijo durante la campaña, dijo lo que iba a hacer, digo, gran parte de lo que iba a hacer lo dijo, así que no es de extrañar que haya una clase política que pretenda captar esos votos que fueron para Milei. El tema es saber si esos votos van a seguir yendo para el mileísmo, ¿no? Sí, pues claro, por eso señalaba, porque además de eso tenés que agregarle al partido Valores y la Vida, que lleva a Amarilla como candidato, y el Unidos por el Futuro, o algo así como se llama ahora, Junto por el Cambio, que también acompañan abiertamente al gobierno de Milei, ¿no? Y está vinculado a lo que vos señalás, Marquita, esto de que en forma oportunista estos diferentes sectores tratan de colocarse a la sombra del gobierno nacional en un escenario, en una provincia en la que mayoritariamente votaron a Milei en las últimas elecciones, ¿no? Así que seguramente estarán especulando que eso le va a significar una enorme tracción de votos hacia esos sectores. Vamos a ver. Ahora, lo que nosotros vemos con preocupación es esa cuestión, que también lo vinculamos al tema de la ley de lemas, ¿no? La dispersión de opciones similares que confunden a la población, ¿no? Es decir, a ver, el votante de Milei, ¿cuál es el candidato propiamente dicho de Milei? Bueno, sí, un montón. Todos dicen ser representantes de Milei. Después vos tenés en los sublemas, en los municipios más grandes, una variedad impresionante de candidatos de un mismo sector político, ¿no? Claro. Así nos llamó mucho la atención este fenómeno que se dio este año y que no lo habíamos visto en los años anteriores. En la inscripción inicial, la Renovación había inscrito alrededor de 350 sublemas en toda la provincia, y finalmente se presentaron para la inscripción definitiva unos 100 menos, ¿no? 250 sublemas. Y ese fenómeno evidentemente está indicando algún nivel de falta de interés de sus bases en presentarse, ¿no? Claro. Que inscriben el nombre de sublema y después no aparecen los candidatos para digamos, darle cuerpo a ese sublema, ¿no? Bueno, ese fenómeno lo hemos visto este año. Vamos a ver qué pasa. Igual sabemos que la Renovación tiene una estructura muy, muy grande y que es la que tiene las mayores chances de ganar. Después veremos, están todos los sectores que los señalados vinculados a Milei, y después hay dos listas que están más vinculadas al peronismo, como el Partido de Sereno, y Confluencia
que lleva a Mónica Burina como candidata. Sí. Y después está el PAI, que bueno, le tiene Cacho Bárbaro, que es kirchnerista, pero gran parte de la dirigencia de ese partido que es simpatizante de Milei. Es una cosa muy rara, claro, que pasa en el PAI. Claro. Frente a eso, nosotros aparecemos como como el partido que aparece como factor disonante, ¿no?, en el medio, porque no estamos alineados ni con el gobierno anterior ni con el actual, ¿no? Tenemos nuestras fuertes críticas, pero obviamente a lo que está pasando en la actualidad nosotros le prestamos una especial atención, porque lo que estamos viviendo es un ataque histórico a los derechos de los trabajadores que no tiene antecedentes en ninguna gestión anterior, y podríamos remontarnos para ver gobiernos que atacaron tan profundamente los derechos de los trabajadores. Tenemos que remontarnos a Menem, tenemos que retroceder al proceso de reorganización nacional, a la dictadura, que fueron ataques muy, muy a fondo, pero en el caso del gobierno de Milei es como que quiere barajar y dar de nuevo todo, ¿no? Entonces, es altamente alarmante para el conjunto de los trabajadores y para los diferentes sectores que plantean diferentes cuestiones sociales que se estuvieron conquistando en los últimos años a través de enormes luchas, y que hoy hay un gobierno que está plantando bandera en retroceder de todo, ¿no? Ahora, con todo, sí, te escucho. No, te escucho. Para que termines la idea, Tato. No, y bueno, me refería a sectores que han conquistado derechos como, el matrimonio igualitario, el derecho al aborto legal, un conjunto de derechos que estaban postergados. Sin ir más lejos, hay sectores que están queriendo discutir algo que ya se había resuelto en la época de Alfonsín, ¿no?, como el tema del derecho al divorcio, etcétera, etcétera. Sí. Todo eso es muy preocupante, porque nos muestra un escenario en el que aquellos que día a día ponemos el cuerpo en las calles nos quieren invisibilizar, claro, o peor aún, ¿no? A través de la represión, de la judicialización, encarcelarnos o amedrentarnos, ¿no? Y por otro lado, para cerrar finalmente el cuadro general, vemos con preocupación que este gobierno ha hecho una política económica sobre la base de la licuación del salario de los trabajadores y de los jubilados, ¿no?, del ingreso de los jubilados. Y eso ha dañado claramente a un núcleo muy grande de la población, y lo vemos en la caída del consumo, lo vemos en un deterioro en las condiciones de vida, los tarifazos, ¿no?, porque actualmente se habla de inflación y hay veces en los medios nacionales, y eso es muy llamativo, porque no solamente los que simpatizan con el gobierno de Milei, sino algunos que son críticos con el gobierno de Milei, dicen reconocerle que el gobierno contuvo la inflación. Y no es así, porque la inflación es muy alta. Claro. A ver, si uno toma solamente lo de los bienes de consumo directo, como ser alimentos, tienen vemos una inflación constante, porque no se ha detenido, que supera el 3% mensual, que son cifras muy altas. A mí me llama la atención de que lo presenten desde algunos medios como una inflación contenida, y no es una cifra de inflación contenida. Hoy escuchaba a Gerchunov, que es un radical de sector de la Universidad de Buenos Aires, decir que en la época de Néstor Kirchner la inflación anual era del 3%, ¿no? Entonces, ahora con 3% mensual quieren presentarlo como algo positivo, pero a eso hay que agregarle más el enorme aumento de las tarifas, ¿no?, de los servicios. Claro. Que eso es lo que ha demolido los bolsillos de los trabajadores, y eso lo vemos acá en la localidad de Maldorado, donde la gente sí o sí tiene que viajar en colectivo, y hoy vemos a mucha gente que está caminando o que hace la menor cantidad de viajes posible hacia el centro de la ciudad o hacia las oficinas a las que tiene que asistir por diferentes trámites, ¿no? Tato, todo esto que está señalando tiene que ver con las políticas nacionales que están impactando, por supuesto, también a las misioneras y misioneros, porque somos parte de este país. Ahora, desde la Cámara de Representantes de la provincia, digo, ¿cuáles son los aportes que pueden hacer ustedes desde el Partido Obrero
para resolver parte de esa problemática que estás detallando con tanta precisión, digo, y que uno dice, che, pero en la Cámara de Representantes podemos resolver el tema precio, podemos resolver el tema tarifa, ¿qué se puede resolver? ¿Cómo se puede llevar alivios a las familias misioneras desde ese lugar? Bueno, es importante la pregunta que haces porque, a ver, en principio, desde los técnicos, si se quiere, los legisladores no tienen capacidad de ejecutar, ¿no? Es decir, eso es potestad del Poder Ejecutivo. Ahora, sí es importante que en la Cámara de Diputados haya esté la presencia de diputados o diputadas que señalen los problemas, que los denuncien, que enfrenten las políticas de ajuste, porque, a ver, una cantidad de partidos políticos de nuestra provincia se presentaron como opositores a la renovación y después en la Cámara votaron todo. Todo, y en el todo eso me refiero a las leyes más importantes que se discuten en la Cámara, que sabemos muy bien que la que más le interesa al gobierno provincial siempre es la ley de presupuestos, ¿no? Así es. Sí. La madre de toda la batalla le llaman. Se determinan todos los recursos del Estado en términos de un año, ¿no? Y eso es llamativo que, por ejemplo, el año pasado hasta el PRO le votó, ¿no? Claro. Después dicen que ellos son opositores, dicen un montón de cosas en los medios de comunicación, pero van y lo votan a Rovira como presidente de la Cámara, o votan esas medidas que le pide la renovación, y además no dicen nada de los grandes problemas de fondo, ¿no? Cuando escuchamos a los diputados de estos partidos que se dicen ser opositores de la oposición, escuchamos es que discuten las problemáticas de los sectores más pudientes de la provincia de Misiones, pero nunca colocan el eje en aquellos que padecen, digamos, las medidas o que viven el día a día con enormes dificultades, y eso nosotros queremos empezar a discutir en la Cámara. Si lo podemos, nosotros entendemos que a través de la movilización la gente se puede, aún en minoría, empujar cosas. Yo te digo que ha pasado, Mariquita, porque en el caso de Capital Federal, cuando Altamira era legislador y estaba solo, era el único legislador en el 2000, él presentó el proyecto para que los trabajadores subte trabajen 6 horas, porque se consideraba insalubre ese trabajo, y se logró aprobar. Hoy los trabajadores de los subtes de Buenos Aires trabajan 6 horas por una ley aprobada en el 2000 por un diputado en verdad, ¿no? Y eso se logró porque en las puertas de la legislatura estaban los miles de trabajadores del subte y otros sectores de trabajadores acompañando ese reclamo. Obviamente que no somos ingenuos, no es soplar y hacer botella, tiene enormes dificultades cualquier intervención sobre intereses que sobre todo las clases más poderosas, ¿no? Obviamente que las reacciones inmediatamente son hostiles a cualquier tipo de discusión de ese tipo, ¿no? Así es. En la zona norte de la provincia, bueno, debemos decir que en todo el interior de nuestra provincia la realidad social es acuciante, digo, ¿no? Uno a veces dice que lee la entrada de nuestra provincia un gran cartel que dice provincia startup, y hasta que no va al manual y descubre qué quiere decir startup, no sabe de qué se trata y por lo tanto siente hasta vergüenza de que nos estén presentando a nosotros en otro idioma, ¿no? Pero además con una consigna que en lo personal creo que no tiene nada que ver con la realidad, que es estar en marcha, una provincia que está en marcha. Eso es un poco lo que se ve aquí en la ciudad de Posadas, donde se concentra el gran escenario que muestra una aparente provincia pujante, pero en el interior de nuestra provincia, quienes la conocemos sabemos que esto no es así. ¿Cuáles son las problemáticas más contundentes que hay que poner en debate en la legislatura? Porque si hace falta algo en nuestra Cámara de Representantes es debate, ¿no? Algo que parece que hace rato que se perdió como práctica de la política. Exactamente, por eso yo decía que es importante la voz discordante, porque lo que vemos se discute sin discutir los problemas, se plantean algunas cuestiones pero no hay debate, como señalas vos. Mira, la realidad de la provincia de Misiones es que la provincia de Misiones de norte a sur, una cosa son las ciudades en el microcentro y otra cosa son los barrios, ¿no? En el microcentro de las ciudades, cualquier punta de la provincia de Misiones, vos te encontrás con algún grado de desarrollo, ¿no?
comercios importantes, etcétera, etcétera. Pero en los barrios se ven necesidades de todo tipo. Claro. Hay localidades donde los servicios mínimos no se atienden, es decir, no hay agua para los vecinos de los barrios, no hay luz, no hay arreglo de caminos. Y en otras localidades, sobre todo en la Ruta 14, nosotros lo que estamos viviendo hoy con enorme preocupación es que una parte importante de los misioneros que viven de la tarefa, de la changa, de las actividades peor pagas, se están yendo con sus familias a trabajar al sí, ¿no? Increíble. Se van a trabajar en las cosechas, en los frigoríficos, en lo que sea, pero se van con sus hijos. Es así. Y eso significa que hay una parte de la población de Misiones que no está pudiendo resolver sus necesidades acá en la provincia de Misiones, pero a su vez genera un impacto negativo enorme, porque esos niños, al vivir en otro país, son extranjeros y no pueden asistir a las escuelas, ¿no? Exactamente. Es un año perdido para ellos, y señala una necesidad enorme de una parte de la población. Y por otro lado, como vos decías, ahí sí se ve la diferencia, porque como vos decís, en Posadas, por ejemplo, tenés el Hospital Madariaga, ¿no? Que es lo más importante de la provincia de Misiones. Pero después en el interior vos tenés dos hospitales importantes, uno en Oberá, el San Miguel de Oberá, y el otro el San Miguel del Dorado, que se tienen que hacer cargo de la población cercana de toda la zona, inclusive poblaciones de los países vecinos que vienen a atender. Si nosotros somos partidarios que los atiendan, a la diferencia de otros partidos que hablan de la previsión para sí, una locura. Una locura. Claro, nosotros entendemos que sí se debe atender. Lo que sí debe haber es una política de Estado que apunte a desarrollar hospitales alternativos, ¿no? Que no esté concentrado todo en El Dorado y Oberá o Posadas. Claro. Que, por ejemplo, hay un hospitalito muy lindo en San Pedro, pero no tiene médicos, no tiene medicamentos. Entonces, ¿qué pasa con la población de San Pedro? Si una mujer está embarazada, para tener su hijo tiene que viajar 160 kilómetros al San Miguel del Dorado. Sí. Algo escandaloso a esta altura de la existencia de nuestra provincia. Debería estar a la altura de las circunstancias de ese hospitalito, ¿no? Claro. En Mago hay un hospitalito que nombre es hospitalito, pero no tiene nada, no hay médico. Sí, no, la salud pública en nuestra provincia, vuelvo a insistir, acá concentrado en Posada la mejor tecnología, las mejores especialidades, pero en el interior también es cierto, hay una ausencia total de salud pública, Aníbal. Bueno, la verdad es que uno entiende que justamente de lo que se trata es de poder hacer una Cámara de Representantes más plural. Por eso nosotros desde este espacio pequeñito también, pero tratamos en lo posible de poner las voces de todos los sectores que tienen menos capacidad para llegar a los medios, donde hasta las entrevistas se cobran, y la verdad es que nosotros eso lo manifestamos insistentemente, nos parece de una falta de ética absoluta. Por eso buscamos la manera de que puedan contar lo que quieren proponer, lo que están haciendo. Así que, Aníbal, te quiero agradecer mucho esta comunicación. Discúlpame la hora, debes estar por almorzar o estarás en tiempo de almorzar si es que te robás un tiempito para el descanso, pero vamos a volver a charlar antes de las elecciones. No, al revés, yo estoy profundamente agradecido del Partido Obrero, a vos, porque no es la primera vez que me das un espacio, y al Partido Obrero, así que los que estamos agradecidos con vos, con la radio, con tus compañeros, es a ustedes por esta vocación democrática y permitirnos, como vos decís, en un contexto en el que los partidos pequeños que no tenemos los recursos para pagar entrevistas, para pagar publicidad, etcétera, en los medios, bueno, estos pocos espacios democráticos que hay en la provincia de Misiones, como el tuyo y algunos más, nos permiten hacer escuchar nuestros planteos, nuestra posición política. Así que muchísimas gracias, Marisita. Habrá que, antes de saludarte, te quiero dar una idea. Habrá que poner en la Cámara de Representantes también en discusión el tema de los medios de comunicación y los espacios para los partidos políticos, porque no funciona la democracia si los medios de comunicación no tienen también responsabilidad sobre este tema, garantizando que están también al servicio de esa democracia, poniendo todas las voces
a disposición del electorado. Así que te pido ahí una ideita que a lo mejor sirve para en caso de que llegues a la Cámara de Representantes. Muchas gracias, Aníbal. Coincido con vos, totalmente, Marita. Bueno. Eso sí es lo que vos señalás. Así que... Bueno, estamos charlando. Si lo lográramos, ahí lo plantearían. Bien, bien. Bueno, yo voy a estar para recordártelo, no te preocupes. Un abrazo, Tato, y hasta la próxima, Muchas gracias, un abrazo, Marita. Chao, chao. Bueno, la charla era con Aníbal Tato Seresky del Partido Obrero. Ahí está, encabezando la lista de diputados provinciales de esa fuerza política, que además lleva en su lista a Virginia Villanueva, de aquí de Posadas. La conocemos mucho quienes participamos de las movilizaciones y de toda organización popular que se organiza acá en Posadas. Después está Rulo de Lima, tercero en la lista, Luis Bogado, que también forma parte de esa lista del Partido Obrero. Bueno.